Clase número 2, subproductos. Entramos entonces, unidad 2, a los subproductos de origen animal. Señores estudiantes, la clase 2 trata sobre el origen y clasificación de los subproductos de origen animal. Bueno, en este caso los subproductos son cuerpos enteros o partes de animales o productos de origen animal no destinados al consumo humano. Como ustedes saben, pues si es destinado al consumo humano sería un producto principal, no un subproducto. Entonces ya ustedes han estudiado en otros módulos lo que es estas materias primas procesadas para un producto principal. Aquí vamos a hacer subproductos. Y estos incluyen, por ejemplo, óvulos, embriones de esperma. Durante muchos años estos restos no se consumían y eran directamente eh, echados a un botadero de basura, y a la larga pues se desaprovechaba una gran cantidad de contenido, principalmente de proteína. Es esencial entonces desarrollar aplicaciones de productos que demanden grandes volúmenes de materia prima para garantizar la viabilidad de esta industria del reciclaje de subproductos de origen animal. Históricamente, por ejemplo, el cebo ha tenido una aplicación mucho más amplia de energía e industria que las harinas a base de proteína. Sin embargo, cuando aparecen los aceites vegetales, pues decae esta industria. Por lo tanto, pues se trata también de ir en los avances de la producción y la tecnología. Los fertilizantes y acondicionadores de tierra eran una vía menor para los subproductos animales, mientras que había un uso muy amplio y rentable de las harinas a base de proteína en los sectores de alimentos para consumo animal y humano. Los productos reciclados tradicionalmente eran una fuente de proteína digestible y nutrientes y energías en las industrias de alimentos para consumo animal y humano. Hay métodos físicos y químicos para transformar el valor de energía intrínseco en combustible comercial, por ejemplo, el biodiesel derivado del cebo, del uso alternativo, era uno de los más obvios. Bueno, esta industria de procesamiento de productos animales no está exenta de algunos riesgos importantísimos de tipo de salud. Entonces, eh, se tuvo que legislar a través de muchas organizaciones para establecer ciertos parámetros. La crisis más grave se llevó a cabo desde el problema que hubo en el aprovechamiento de residuos de los mataderos con la aparición de la encefalopatía espongiforme bovina o la enfermedad de las vacas locas. En este momento se puso a trabajar el mundo en la seguridad de los subproductos de origen animal, ya que hacer un subproducto de un animal y se alimentaba luego a la misma especie, provocaba el aparecimiento de priones. Los priones son unas proteínas extrañas que no llevan el camino lógico, ¿no? ADN, ARN y síntesis de proteínas. Estas proteínas iban al revés y causaban graves problemas en los sistemas nerviosos de los animales, pero era transmisible al ser humano. Entonces, se trató de hacer una legislación más efectiva para evitar todo este tipo de problemas. Entonces, así se clasificaron los riesgos en la categoría 1, que está relacionada directamente con los materiales infecciosos de esta enfermedad de las vacas locas. Entonces, se prohíbe darle subproductos de alimentación a la misma especie, que provengan de la misma especie. Y además, los tratamientos específicos tienen que asegurar la eliminación de los priones. Bien, entonces, siguiendo con la clasificación, se estableció que en la categoría 2, esos subproductos animales no aprovechables o altamente contaminados con sustancias de los tratamientos veterinarios. Entonces, debemos saber que los animales de abasto se les inyecta
vitaminas que no serían ningún problema, pero en cambio los antibióticos, por favor, los antibióticos y las hormonas tienen bastante riesgo, entonces se pueden transmitir a los subproductos que vayamos a elaborar de esto. Por lo tanto, hay que hacer un control estricto sobre esto. En la categoría 3 incluimos los productos que no van a suponer un peligro para la salud para las personas ni los animales, pero son restos que provienen de animales sin enfermedades transmisibles y bien porque se hayan degradado o alterado por cualquier otra causa. ¿Cuáles son los tratamientos aceptables para eliminar todos estos tipos de riesgos? Pues todos sabemos, ¿no? El primero son las temperaturas. Entonces, al establecer ya una legislación que diga que el subproducto debe ser procesado hasta con esta temperatura mínima, ya se asegura algo. Segundo, las partículas con su tamaño. Entonces ya también relacionamos con la temperatura y tenemos dos condiciones. Luego, partículas ya menores a 30 milímetros y el establecimiento de cierto grado de temperatura. Y también aquí ya el número 3 interviene, por supuesto, el tiempo. En la categoría 4, otro tamaño de temperatura, otro tamaño en cuanto a la medida de la reducción del subproducto y por supuesto incrementar el tiempo. Y finalmente, si las partículas son menores, hasta dónde se tiene que calentar y por cuánto tiempo. Es decir, entre más grande sea la partícula del subproducto, hay que calentar a mayor temperatura y a mayor cantidad de tiempo. Esas son las legislaciones establecidas. En cuanto a los usos industriales y energéticos, pues todo este módulo está lleno de ejemplos. Tenemos que hay de los residuos de carne, los huesos, se hacen harinas, por ejemplo. De las plumas también obtenemos mucho. Hay acondicionadores para el suelo, fertilizantes, recuperadores también de metales pesados, etcétera, etcétera. Bueno, también el inicio de ambas guerras mundiales hizo que de los subproductos pues se buscaran no solamente combustibles, sino también materiales explosivos, especialmente, por ejemplo, la trinitroglicerina, el trinitrotolueno, etc. En este módulo no vamos a ver eso por si acaso algún despistado se le vaya a ocurrir estar haciendo algo así. Vamos a hacer productos solamente de beneficio, no productos de perjuicio. Aquí tenemos un cuadrito sobre los usos industriales de grasas y ácidos. Bueno, pues tenemos a los explosivos que no vamos a pararles bola, pero sí deberían mirar acerca de lo que son los cosméticos y las pinturas, porque son productos que en realidad todavía en nuestra universidad no se han propuesto tesis, pero les pueden servir de mucho. En cuanto a la producción de energía, que sí se han hecho ya algunos trabajos, vamos a ver las aplicaciones agrícolas e industriales. Algunas de las más importantes es la fabricación de jabones y detergentes, ¿no? A partir del sebo. Ese es el más conocido. Y por experiencia sabemos que en nuestro cantón, pues, ancestralmente ya se hacía un jabón. Bueno, se sigue haciendo, por si acaso, el llamado jabón prieto con base en sebo, en algunas materias vegetales también como el maní, como el piñón, para conseguir un jabón en que nuestra población utiliza mucho, aunque ustedes no lo crean. Pueden ir a preguntar en el mercado de Chones y van a llevarlos a conseguir este producto, que por supuesto podría ser mejorado con alguna de las tesis. Tenemos adhesivos de origen animal. Por cierto que también en nuestra ciudad muchos adhesivos llamados cola en el sector de la carpintería. Nuestros artesanos carpinteros
y algunos en talabartería utilizan mucho de estos tipos de adhesivos de origen animal. Lastimosamente, pues, estas recetas de tipo artesanal alguna vez ya se van a perder si nadie las se dedica a hacer una investigación sobre esto. En cuanto a los usos futuros, pues son realmente muy prometedores y garantizan la viabilidad de esta industria de los reciclajes de sus productos animales. Toda esta unidad va a terminar eh, con el estudio de diferentes alternativas para utilizar estos productos de residuales de las materias primas del procesamiento animal. Hasta aquí la clase número 2.